mostaza. Esto lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, esto lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete. Buenos días, familia de White Plains. Gracias por ser parte de esta familia de fe, White Plains en español. Mi nombre es Edith Salazar Vélez y soy pastora de la iglesia White Plains en español. Hoy, la familia de Dios estamos de fiesta. Estamos celebrando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Tenemos un invitado especial que es el reverendo Johnny Llerena, que ya es parte de nuestra familia, lo queremos mucho, la congregación lo conoce, él compartió mucho tiempo con nosotros, casi un año estuvo pastoreando junto conmigo, así que actualmente él es pastor en la ciudad de Sidor City. Así que gracias, pastor, por aceptar la invitación y pues alabemos al Señor juntos y aquí estamos para servir al Señor. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos en el desierto, en ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo. Bienvenidos al servicio de la familia. Como el pueblo salió a recibir a Jesús con palmas y mantos, así nos preparamos para adorarle y recibirle con corazones abiertos y con espíritu de agradecimiento. Señor Jesús, amado nuestro, tu pueblo se regocija en tu presencia. Con corazones abiertos y espíritu de agradecimiento te alabamos y te bendecimos. Bendito seas, Salvador nuestro. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Señor, gracias mi Señor Jesús.
en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Que digan los israelitas, el amor del Señor es eterno. Que digan los sacerdotes, el amor del Señor es eterno. Que digan los que adoran al Señor, el amor del Señor es eterno. En mi angustia llamen al Señor, Él me escuchó y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo temor. En las casas de las personas fieles hay alegres cantos victoriosos. El poder del Señor alcanzó la victoria. El poder del Señor es extraordinario. El poder del Señor alcanzó la victoria. Abran las puertas del templo que quiero entrar a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor y por ella entraré quienes son los fieles. Te doy gracias, Señor, porque me has respondido y porque eres mi Salvador. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo ha hecho el Señor y estamos maravillados. Este es el día que el Señor ha actuado. Estamos hoy contentos y felices. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Le he bendecido desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comience la fiesta y lleven ramas hasta el altar. Oremos. Señor, con cánticos de palmas comenzamos esta semana, que fue la semana de tu dolor. Danos poder para caminar contigo la senda de la cruz. Te rogamos que en ese caminar nos ayudes a sentarnos contigo a la mesa para compartir tu pan y tu vino, y que al hacerlo recordamos que nos llamas a una comunión diaria contigo y con el mundo, a orar en el huerto contigo y no quedarnos dormidos, que podamos aprender a orar de tal manera que al levantarnos del momento santo tengamos el poder que tú tuviste de no hacer mal a quien nos traiciona, a confrontar con sinceridad las críticas a nuestra fe y de perdonar a quienes nos hieren. A caminar contigo el sendero polvoriento y triste que te llevó al Golgota, que seamos capaces de llevar y compartir la cruz que abruma los hombros de quienes andan en nuestro caminar. A ser crucificados contigo en la cruz para dejar ahí la vieja vestidura de nuestro pecado y el pecado de sistemas que oprimen a la humanidad a través de la discriminación, la justicia económica y racial, la violencia y el egoísmo y el abuso de poder. Y después, oh Señor, al despuntar el alba del Domingo Santo, que podamos resucitar contigo a vida nueva, la que no conoce el temor ni el egoísmo, la vida que comparte y ama,
la vida que se une a la creación eterna para alabarte y adorarte, y hacer realidad tu reinado, ahora y siempre. Amén. La lectura del día de hoy es del Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganles que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos, sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, muy buenos días. Muchas gracias por su invitación a compartir el Evangelio en este día tan significativo para la Iglesia cristiana, como es lo que tradicionalmente conocemos como Domingo de Ramos. Hoy celebramos Domingo de Ramos. Es el inicio de lo que también tradicionalmente conocemos como Semana Santa. Hemos terminado el tiempo de Cuaresma, la estación de preparación para esta semana. Entonces, esta semana que estamos comenzando hoy. Y esta semana va a terminar con el recuerdo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos días, durante estos días de esta semana, nuestros servicios y reflexiones van a estar cargados de muchos contenidos de fe, de muchos contenidos doctrinales, y todos ellos emanados de la vida de amor, de la vida de obediencia, fidelidad y autoentrega de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía que si no creemos que Jesús resucitó, entonces vana es nuestra fe. Por lo tanto, esta semana estaremos reflexionando sobre aspectos que son claves para nuestra fe. Estas afirmaciones de fe han nacido en un momento histórico concreto. Jesús vivió en un momento de la historia que estaba caracterizado por acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos. Entonces, la manera como hemos formulado estas afirmaciones de fe provienen de la manera como los primeros cristianos experimentaron esa fe en momentos muy concretos. El resultado es que nuestras confesiones, nuestros credos, nuestra doctrina recogen esos conceptos, recogen esas imágenes, esas afirmaciones que provienen de esos contextos. Los discípulos de Jesús y la comunidad cristiana tomaron esas ideas, esas imágenes, esas narraciones, esas afirmaciones para explicar la fe cristiana. Entonces la fe cristiana, la comunidad cristiana, reinterpretó su momento histórico para formular los enunciados de fe. De esa manera, debido a que los gobernantes supremos de aquel tiempo eran llamados los reyes, entonces la comunidad cristiana entendió que si Jesucristo el Mesías es el Mesías, entonces Jesucristo es Rey de Reyes. Jesucristo es el gobernante supremo. Entonces aquí comienzan algunos problemas porque los cristianos hasta ahora tratamos de explicar que cuando hablamos de Cristo Rey, hablamos de un tipo distinto de reinado. En Mateo, el evangelio que hemos leído, más y más
Jesús ha ido haciendo evidente su identidad mesiánica. El capítulo previo a esta lectura, en Mateo 20, 29, 34, va a hablar de dos ciegos que estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que pasaba Jesús, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Entonces Jesús, como pasaba y les escuchaba que insistían, los llama y les dice: ¿qué quieren que yo haga? Y ellos le responden: Señor, sean abiertos nuestros ojos. Señor, sean abiertos nuestros ojos. Entonces los ciegos ya eran capaces de reconocer a Jesús como Hijo de Dios. Por supuesto, Mateo no se refiere únicamente a ciegos con problemas de visión, ¿no? Sino a aquellos que no podían ver la luz, que no podían ver la verdad, no podían entrar en comunión con Dios. Pero ahora ya en este relato, dos ciegos ya son capaces de reconocer que Jesús es el Mesías, ¿no es cierto? Le están llamando Señor, Hijo de David, le están diciendo. Entonces Jesús entiende que el momento ha llegado. El momento ha llegado. Es el momento para que Jesús haga abrir los ojos al pueblo de Jerusalén y que conozcan quién es Él y para qué fue enviado. Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Es entonces que Jesús se propone ingresar a Jerusalén y va a entrar a finalizar su misión. Va a entrar a ser recibido, pues no, así a ser celebrado, pero también va a entrar a ser ignorado. Va a entrar a ser rechazado, a ser torturado, a ser ejecutado, crucificado y finalmente resucitado. Jesús sabía que esto ocurriría, que algo así ocurriría, pero como Él es la verdad, su vida misma tiene que encarnar el mensaje que proclama. Entonces Jesús vino a salvarnos con poder y la imagen de quien tiene poder es la imagen del Rey. Por eso afirmamos Jesucristo es el Rey y lo reciben y entra como un Rey. Porque justamente desde esta perspectiva podemos afirmar que los primeros versículos de Mateo, en el pasaje que hemos leído, buscan reafirmar que Jesús es Rey. Antes de llegar a Jerusalén, Jesús con sus discípulos se detienen en Betfagé y desde ahí Jesús va a preparar su ingreso. Entonces el texto dice que Jesús envió dos discípulos y les dice, ¿no? Vayan a la aldea que está frente a vosotros, a ustedes, y enseguida van a encontrar una asna atada y un pollino que está con ella. Desamárrenla y tráiganlas, y si alguien dice algo, contéstenle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Marcos, en Marcos 11:2, va a decir, ¿no? Hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y tráiganlo, dice conforme al Evangelio de Marcos. Entonces, Mateo afirma que esto ocurrió para que se cumpla lo que dijo Zacarías 9:9, cuando Zacarías escribe, decid a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es lo que escribe Zacarías, ¿no? Entonces Mateo dice que Jesús entra así para que se cumpla lo que dice Zacarías. Tu rey viene a ti, dice Zacarías. Entonces aquí encontramos algunos elementos que son centrales para nuestra reflexión. Primero, que Jesús prepara una entrada conforme a lo que anuncia Zacarías, es decir, Él va a entrar a Jerusalén como un rey. Tu rey viene a ti, escribió Zacarías, y así va a entrar Jesús como un rey. Lo otro, el rey va a entrar montado en un pollino, que según Marcos ningún hombre ha montado. Es decir, Jesús va a ser el primero en montarlo, entonces va a ser su pollino. De hecho, quienes crían a estos animales, a los asnos, pollinos, saben que es muy difícil montar a un pollino. Y peor aún, montarlo por primera vez. Sin embargo, Jesús lo hace. Bueno, Jesús tiene dominio sobre los vientos, tiene dominio sobre el mar, ¿por qué no sobre un pollino? Y lo otro es que la ley, particularmente en Números 19:2 y Deuteronomio 21:3, va a establecer que un animal
dedicado a un propósito sagrado, no debía haberse usado antes para tareas cotidianas. En otras palabras, cuando Jesús está buscando un pollino que nadie ha montado, estamos hablando de que esta entrada a Jerusalén presenta un propósito sagrado, conforme a la ley. Va a representar un propósito sagrado. De hecho, Jesús está ingresando a Jerusalén a morir por nuestros pecados y a traernos salvación. Adicionalmente, Jesús instruye a sus discípulos, y recuerda, le dice, ¿no? Y si alguien os dice algo, respóndanle, el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Esta expresión, ¿no?, que usa, el Señor los necesita. Es decir, Mateo está construyendo un relato en el que nos presenta a Jesús, que es rey y que actúa como rey y que se presenta como rey. El Señor, dice, ¿no? El título de un rey. Ahora, tal vez, queridos hermanos, hermanas, tal vez parezca un poco extraño pensar en un rey que ingresa montando un pollino, ¿no?, un pequeño burrito. Porque claro, uno tiene la idea después de que un rey entra con todo poder, entra en un caballo grande, ¿no?, majestuoso. Pero no es tan así tampoco. En aquellos tiempos, una práctica de los reyes, a manera de estrategia política, era ingresar a los pueblos conquistados como portador de paz. Entonces, esta condición de portador de paz lo demostraba precisamente ingresando montado en un asno y no en un caballo. Entonces Jesús está ingresando a Jerusalén como un rey portador de paz. Pero este es un rey diferente. Jesús no está trayendo la paz como una estrategia política, ¿sí?, para convencerle al pueblo que acepte ser subyugado ante este nuevo gobierno, ante este nuevo emperador. No. O sea, Jesús no trae una estrategia política aquí. Jesús está trayendo shalom, está trayendo la paz, una paz real, la paz con justicia. Jesús está trayendo la paz con pan, la paz perdurable, no la paz del reino terrenal, sino la paz del reino de Dios. Es lo que está trayendo Jesús al ingresar como un rey que entra en son de paz. Y Jesús va a ingresar. Entonces se presenta aquí tal vez uno de los momentos más apoteósicos que nosotros reconocemos en la Escritura, ¿verdad? Ya la fama de Jesús había llegado y se había extendido en toda Jerusalén, y ya muchos lo conocían. Además, como era el tiempo de Pascua, muchos habían llegado de otros pueblos, donde seguramente Jesús ya había estado cumpliendo su ministerio, había estado sanando. Entonces, por eso una gran multitud salió a recibirle, y otra multitud que llegaba a la celebración venía detrás de él. Y si los ciegos del texto precedente ya habían reconocido a Jesús como el Mesías, ahora la numerosa multitud lo recibe mientras él ingresa. Habían reconocido al Mesías, habían reconocido al Hijo de David, al Rey que ingresa montado en un pollino para traer la paz a este pueblo sufrido. Pues que han sido siglos para ellos, siglos de invasiones, han sido siglos de migraciones, siglos de deportaciones, varias décadas de abusos de los romanos imperialistas, muchos años de hipocresía de las autoridades religiosas, muchos años de venderle esta gran mentira del gran sueño romano de una vida mejor. Entonces el pueblo ya está cansado de tanto abuso, cansado de tanto maltrato, y por eso la multitud, que era numerosa, sale a recibir a su rey. Ha llegado el Mesías, ha llegado un nuevo tiempo a nuestra nación, el futuro ya está seguro, entonces ya no necesitamos estar protegiéndonos. Es por eso que entonces muchos en la multitud se quitaban sus mantos que usaban para protegerse de la inclemencia del tiempo y tendían esos mantos en el camino como una alfombra para recibir a su rey. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y dice Mateo que la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, gritaban ellos. Hosana, decían, la multitud estaba diciendo: sálvanos ahora, sálvanos, Hosana. Es decir, el pueblo estaba pidiendo salvación, el pueblo pedía liberación de las condiciones de vida que he mencionado antes, porque
Todos se preguntaban cuándo llegará la liberación del gobierno romano imperialista, cuándo terminará la pretendida superioridad moral de los fariseos, cuándo dejaremos de vivir como extranjeros en esta tierra que siempre fue nuestra. Sálvanos, hosana, libéranos, decían ellos. Y la multitud entonces coreaba el Salmo 118, 25-26, decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, en su entusiasmo, el pueblo lo reconoce como el enviado de Dios. Reconoce a Jesús como el ungido, como el Cristo, como el Mesías. Pero ellos no se preguntaban, ¿qué clase de Mesías ha llegado? ¿Qué tipo de salvación es la que nos trae? Pues sabemos que el pueblo esperaba a un Mesías que les traiga liberación política y que restablezca el reino de David. Sí, lo sabemos, ¿no es cierto? Es decir, todos esperaban volver pues a la vieja gloria, a los viejos tiempos cuando todo fue mejor. El tema es que cada grupo interpretaba ese tiempo mejor a su propia manera. En el nuevo orden que ellos esperaban con el Mesías, los fariseos pues seguramente esperaban volver a la rigidez de la ley, reinterpretada por los escribas a lo largo de los años. Claro, y seguramente los sacerdotes esperaban tener y fortalecer sus privilegios en ese nuevo orden. Seguramente los celotes querían, como parte de ese nuevo momento, ese nuevo tiempo, que los romanos pues desaparezcan de la Tierra Santa y pues y los marginados, los pobres, ¿qué podían esperar ellos y ellas? Si siempre todo les fue adverso, si siempre fueron despojados. Ellos y ellas solamente podían esperar la intervención de Dios para que acabe con todo esto y así tener alguna vez la oportunidad de vivir como seres dignos. Pero también es posible que antes de que termine esa semana, muchos de los que conformaban esa multitud que recibían a Jesús estuvieran también pidiendo la crucifixión de Jesús, decepcionados seguramente porque Él no cumplió con esas expectativas personales, de grupo. Entonces el pasaje cierra indicando que toda la ciudad, ya no solo la multitud, sino que toda la ciudad de Jerusalén estaba agitada, dice, ¿no? Estaba agitada, así como un temblor había con la entrada de Jesús. Mientras que los ciegos y la multitud reconocían a Jesús como hijo de David y lo recibían como rey, como Mesías, otros en la ciudad se preguntaban quién era. Decían, ¿quién es este? Y la misma gente respondía, este es Jesús, el profeta, el de Nazaret de Galilea. Es decir, mientras que para algunos, él no era, más bien para algunos, él era el rey, pero para otros, él no era ni rey, ¿sí? Era ni Mesías, era Jesús, era el profeta. De Nazaret, ¿no? De donde nada bueno puede salir. De Galilea, donde la gente no es tan pura como la gente de Jerusalén. Entonces, la entrada de Jesús montada en un pollino nos muestra no a un rey que por estrategia anuncia la paz. Jesús es un rey distinto. Jesús no solamente viene a traer el shalom del reino, la paz del reino, sino que Jesús mismo encarna ese shalom y Jesús mismo encarna ese reino. Jesús no viene a traer la liberación atendiendo al proyecto egoísta de cada grupo, sino que Jesús trae la liberación integral del ser humano, trae la salvación. Jesús no trajo un proyecto político, Jesús trajo un proyecto escatológico. Un proyecto político busca abrir paso, ¿sí? Trabajar para la construcción de un futuro mejor. Pero el proyecto escatológico de Jesús implica vivir ahora, como si ya estuviéramos en ese futuro, en el reino de Dios. Por eso decimos que el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no, al menos no en su plenitud. Mientras que para la conquista de un proyecto político están permitidos todos los medios, entonces se ve mucha hipocresía, se ve actos de agresión. El proyecto escatológico demanda una acción ética, la ética del reino, porque hay que portarse como si ya estuviéramos en el reino.
ese reino se va expandiendo y se va construyendo como si ya estuviéramos en él. Mientras que el proyecto político es una construcción humana, el proyecto escatológico está en manos de Dios y nosotros somos sus instrumentos para esa construcción. Pero esto pues no era lo que la multitud esperaba, no era lo que la multitud quería. La multitud quería a un rey a la medida de ellos, a la medida de cada grupo. Y no sé si es esto lo que las nuevas multitudes buscan cuando levantan en Semana Santa, en Domingo de Ramos, las palmas, ¿sí? Con que las iglesias adornan los templos y decimos, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, Señor, sálvanos. Hermanos y hermanas, Jesús entró a Jerusalén como un rey de paz. Jesús entró para culminar su misión y traer el shalom del reino de Dios. Este Domingo de Ramos debe ser un momento para reflexionar en lo que esperamos de Jesús, el Rey de paz, para pensar si solamente buscamos nuestros propios intereses personales o intereses de grupo, si creemos que el reino de Dios que vino a traernos Cristo implica acaso también el cúmulo de bienes materiales, si implica acaso el ejercicio de poder y hegemonías, ya sea físico, racial, cultural, social, económico, cualquiera de estas. O si es que más bien el reino de Jesús, el reino que Jesús nos trae, demanda de nosotros el vaciamiento de nuestros privilegios, para que en amor, en obediencia, en fidelidad y autoentrega nos convirtamos en siervos de nuestro prójimo, como Cristo Rey lo hizo. Que el Señor los bendiga, hermanos y hermanas.
familia de White Plains por congregarse esta mañana con nosotros. Como ya les dije, estamos para celebrar la resurrección de Jesús pronto. El viernes 2 de abril vamos a tener un servicio especial de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Es un servicio organizado por todos los pastores hispanos latinos de nuestra conferencia metodista de Carolina del Norte. A las 6 de la tarde vamos a estar compartiendo el servicio especial, así que conéctense por Facebook porque ahí lo vamos a estar transmitiendo. Y el domingo estamos de fiestas, estaremos celebrando que Jesús ha resucitado y para ello vamos a madrugar. Bueno, ni tanto madrugar porque va a ser a las 6:50. Domingo 4 de abril tenemos culto en vivo en el parqueo de nuestro edificio White Plains a las 6:50 de la mañana. Vamos a celebrar que Jesús vive. Así que va a ser un culto muy bonito, organizado, va a ser bilingüe. Michelle tiene cosas preciosas para los niños, el pastor Jason también para los jóvenes. Y los animo a que traigan flores para ponerlo en la cruz. Y vamos a tener la foto tradicional, la foto de Pascua con la familia. Así que vamos a tener 2 voluntarios profesionales que van a estar tomando la foto familiar. Así que eso va a ser todo el domingo 4 de abril a las 6:50 de la mañana. Usted no tiene que bajar de su carro, los sugieres le van a indicar lo que tiene que hacer, lo vamos a pasar por Facebook Live y lo vamos a transmitir por la radio. Así que ahí te espero este domingo 4 de abril a las 6:50 de la mañana. No se queden dormidos porque Jesús ha resucitado. Dios te bendiga. Muévete, esa montaña se moverá, esa montaña se moverá.